que me tocan. Le he pasado a su representante del curso todas las diapositivas, así que no es necesario que copien absolutamente nada, las pueden difundir, no es ningún secreto. Y en la clase vamos a tratar de aclarar algunos conceptos o algunas ideas que están en las diapositivas. Pueden interrumpirme, por favor, en el momento que ustedes desean, con preguntas, comentarios. Así no nos aburrimos y no nos dormimos a esta hora. Entonces, las clases de cardio ya le mandé también al representante. Terminamos el próximo miércoles. El jueves empezarían con la parte de neumo. Yo voy a coordinar estos días con tiempo con el doctor Alfaro, que habitualmente es el que empieza las clases de neumología, y no tenemos la interrupción que hemos tenido la anterior semana porque no me avisaron y bueno, tengo algunas actividades. Entonces, hoy día vamos a ver, empezar con una patología que es bastante frecuente, mucho más frecuente en otras partes del mundo. Acá en Bolivia cada vez más frecuente, pero lamentablemente, al menos que yo sepa, no tenemos mucha información oficial de cuántos realmente representan las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas. Entre las más importantes que vamos a ver es básicamente la cardiopatía isquémica. Entonces, hoy vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular y vamos a hablar de lo que es la angina crónica estable. Si bien no estamos acostumbrados en la facultad ni en nuestra práctica habitual clínica, pues pienso que es importante volcar un poquitito nuestra mirada hacia la población en general y en todas las patologías reconocer que posiblemente más importante que estar al día con la última novedad en cuanto al tratamiento de una enfermedad, posiblemente la prevención es la medida más eficaz si hablamos de la población en general, pero todos reconocemos que en general no le damos mucha importancia. De hecho, este tema estaba dentro de lo que son las clases de cardiología. Recién lo hemos implementado a los últimos, creo que 3 años más o menos, y esperemos que les sea de utilidad. Entonces, es importante saber que las enfermedades cardiovasculares son una enfermedad muy frecuente y lamentablemente tienen una morbimortalidad significativa. Hay que saber identificar cuáles son los factores de riesgo más importantes justamente para atacar sobre ellos, para que todas nuestras intervenciones sean eficaces. Y sería muy interesante, obviamente, tratar de tener un programa de prevención cardiovascular que sea propio de nuestro país. En Cochabamba sería realmente muy interesante. Ojalá que algún día lo podamos hacer. Los conceptos que les voy a dar tratan en general de ser en base a documentos oficiales de sociedades mucho más grandes que la nuestra, que en general van actualizando sus recomendaciones periódicamente. Hasta donde yo tenga conocimiento, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología, casi en el mismo periodo, allá del 2019 más o menos, han actualizado sus guías, las cuales obviamente sociedades como la argentina, la boliviana, etcétera, tratan de adecuar, de copiar un poquitito lo que se hace en esas dos grandes escuelas que son las más importantes del mundo. Entonces, lamentablemente o felizmente, estas guías cada vez son más exigentes, cada vez nos piden que hagamos más ejercicio, que bajemos más de peso, que tengamos un colesterol mucho más bajo, que tengamos un azúcar más bajo, lo cual no es
fácil, pero hay que reconocer, como les dije, que es lo más efectivo. Cuando hablamos de enfermedades vasculares, no solamente nos referimos al infarto, sino a muchas enfermedades arterioscleróticas que tienen una repercusión muy importante en el individuo. Por ejemplo, seguramente todos ustedes han podido ver en los hospitales o en la familia que hay personas que han tenido una embolia y lamentablemente muchos de ellos quedan una secuela. Hay otro grupo de personas que tienen una muerte súbita, nadie sabe por qué pasó, pero se murió de repente cuando no se esperaba, eso es la muerte súbita. Y además tenemos enfermedad arteriosclerótica en otros territorios como la aorta y también a nivel periférico. Se dice que en el mundo, lo cual se aplica también en Latinoamérica de forma global, estas enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas representan más de 1/3 de la mortalidad global. Es por eso que para reducir estas enfermedades. ¿Y cómo podemos actuar? Primero, conociendo cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga este tipo de enfermedades. Y, en segundo lugar, obviamente, tratando de tener algunos objetivos terapéuticos que están demostrados que van a reducir la probabilidad de estas enfermedades. Estas enfermedades, lamentablemente, tienen factores de riesgo que muchos de ellos sí se los pueden modificar, pero hay otros que no se los pueden modificar. Y cada vez se describen más factores de riesgo. Es por eso que esta enfermedad sigue siendo cada vez más frecuente pese a las intervenciones que estamos haciendo. Una temporada pensamos que con aspirina podríamos prevenir el infarto. Hoy día está demostrado que no se puede prevenir prácticamente con aspirina un infarto porque influye, además de la actividad plaquetaria, la trombosis, influyen muchísimos otros factores que no se los puede controlar con aspirina. Entonces, ¿qué entendemos como un factor de riesgo cardiovascular? Prácticamente cualquier circunstancia que va a hacer que esa persona aumente su probabilidad de que tenga este tipo de enfermedades. Como ya les decía, lamentablemente hay cosas que no podemos modificar, pues uno no puede volver atrás y si nació hace 60 años, pues tiene riesgo ya solamente por tener edad. Los varones a partir de los 45 y las mujeres a partir de los 55 años ya se considera que tienen un riesgo para este tipo de enfermedad. No es necesario que concurra presión alta, cigarrillo, colesterol, nada de eso para que podamos tener a esta edad alguna enfermedad cardiovascular. Obviamente, si se suman los factores de riesgo, la probabilidad de tener una enfermedad va a ser mucho mayor. A la misma edad, por lo menos, los hombres tenemos más riesgo de tener este tipo de enfermedades y es importante saber que si bien no es hereditaria esta enfermedad, sí hay una predisposición mayor de individuos que han tenido en familiares directos, papá, mamá, alguna enfermedad cardiovascular a edad precoz, entre comillas, varones menores a 55 años que hayan tenido un infarto, una embolia, o mujeres menores de 60 años, los hijos van a tener mayor predisposición. No heredan, pero tienen mayor predisposición a tener este tipo de enfermedades. Hay algunas enfermedades o algunas circunstancias donde sí podemos actuar y donde además está demostrado de que controlando estas enfermedades sí bajamos las enfermedades cardiovasculares. Entre las más importantes están la presión alta, la diabetes, el cigarrillo y alteraciones de los lípidos. Estas intervenciones sobre estos factores sí está claramente demostrado que va a bajar la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Fíjense ustedes que otros factores que aparentemente o con el concepto general tenemos de que predisponen a estas enfermedades no están tan demostrados que su intervención
vaya a reducirlos eficazmente. La obesidad, el sedentarismo, nosotros decimos, sí, son factores de riesgo, sí, evidentemente, pero su intervención no ha demostrado reducir tanto como las otras enfermedades. Es por eso que se llaman las primeras factores de riesgo modificables principales. Y en otros factores, entre los que estamos anotando, porque hay muchos más, están la obesidad, el sedentarismo, depresión, el hígado graso y otro tipo de alteraciones, que sí hay que considerarlos, sobre todo en personas que no tienen los factores de riesgo principal. ¿Qué entendemos como prevención cardiovascular? Hay que dividir lo que es primaria versus lo que es secundaria. Y en fácil, primaria es evitar que tenga la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular. Es decir, la persona aún no tuvo infarto, aún no tuvo embolia, aún no tiene claudicación intermitente, no tiene ninguna manifestación clínica de una enfermedad arteriosclerótica. Si tomamos medidas antes de que esto ocurra, se llama prevención cardiovascular primaria. En cambio, si una persona ya tuvo un evento, cualquiera sea este, tiene el riesgo de tener nuevamente otro evento. Y las medidas que hacemos para que no repita ese evento, que muchas veces puede ser fatal o mucho más grave que el primero, ya se llama prevención secundaria. ¿Cómo podemos saber cuál es el riesgo de cada una de las personas? Si tratamos de simplificarla, como voy a intentar hacerlo, no es, digamos, una cosa imposible de realizarla, pero infelizmente hay muchísimos criterios utilizados y muchísimas calculadoras en el mundo entero, que además muchas de ellas están demostradas en las poblaciones en las cuales esos estudios han demostrado realmente que su intervención va a reducir estas enfermedades. La recomendación en general es de que cada país debería tener su propia calculadora de acuerdo a sus propias características epidemiológicas de prevención y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En Bolivia, que yo sepa, no tenemos, tratamos de adecuar a otras tablas, como vamos a ver después, pero la recomendación en general es que debería ser particular para cada país, no debería ser compleja. En casos especiales sí, recurrimos a tomografía y otros estudios, pero para que sea al alcance de toda la población debería ser lo más sencilla posible. Y, como les digo, si tratamos de resumir y ser prácticos, podría realizarse una estimación del riesgo cardiovascular solo con una consulta médica y prácticamente 3 exámenes de laboratorio, que no deberían ser caras. Entonces, ¿cuál más o menos es la propuesta de este resumen que estamos intentando llevar a otros niveles y que lo podamos aplicar? Dividiríamos en 3 pasos, básicamente. El paso 1 es solo identificando algunos factores individuales, sin utilizar ninguna tabla, ni tomografías, ni ninguna otra cosa, solamente identificando algunos marcadores individuales que ya se sabe que son de alto riesgo, ya podemos determinar que ese individuo tiene un riesgo alto o muy alto de una enfermedad arteriosclerótica. Como vamos a revisar, una persona que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal crónica, que haya tenido algún evento, son personas que con solo conocer eso ya podemos decir que son de alto o muy alto riesgo y los objetivos de los niveles de colesterol, etcétera, van a ser mucho más exigentes y mucho más bajos que una persona que no tenga este grado de riesgo. Si no tiene estos marcadores individuales, podemos utilizar una calculadora de riesgo, que hay varias, como vamos a ver,
Y en caso de que todavía no podamos definir claramente cuál es el riesgo de esa persona, utilizamos otros moduladores de riesgo como la tomografía y otros que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son esos marcadores individuales? Ustedes tienen allí en la tabla. Muy altos riesgos se consideran personas que tienen estas características, en los cuales, una vez más les digo, no necesitamos utilizar ninguna calculadora, no necesitamos ninguna otra cosa, solamente con conocer estos criterios, automáticamente nosotros catalogamos a esos pacientes con muy alto riesgo o moderado riesgo y vamos a intervenir de acuerdo a eso. Si no tiene ninguna de estas características, pasamos al segundo paso, que sería utilizar alguna calculadora de riesgo. Una vez más, si ya está en el anterior grupo, no perdamos el tiempo utilizando una calculadora, porque lo único que va a hacer es confundirnos. Y en estas calculadoras tenemos muchas. La idea es de que nosotros tratemos de utilizar esta calculadora que es de la OMS, que si bien puede tener algunas dificultades, por lo menos Bolivia como país ha entrado en una región, junto con Ecuador y Perú creo, ha entrado en una región donde se ha estudiado y aparentemente tendría mayor sustento que el utilizar tablas de Estados Unidos o de Europa. Se pueden utilizar, hay buena correlación en general, pero obviamente cada una de ellas tiene sus características particulares. ¿Qué trata de esta calculadora? De utilizar criterios sencillos que los podamos conseguir en la mayor parte de la gente. Toma en cuenta si eres hombre o mujer, la edad que tienes, si fumas o no, cuánto tienes de presión sistólica, cuánto es tu nivel de colesterol total. Y de acuerdo a solamente esos datos, ya nos estima esta calculadora aproximadamente el riesgo que tiene cada persona y además algunas recomendaciones generales. Como les digo, cada tabla tiene sus limitaciones, sí. Estos son pocos criterios que se utilizan, criterios alcanzables en una comunidad general, pero va a tener sus limitaciones, pero seguramente su utilidad, si lo aplicamos, va a ser mayor. Es así, por ejemplo, que acá, si utilizamos la calculadora y nos da bajo riesgo, automáticamente nos va a hacer algunas recomendaciones. Este es un resumen de acuerdo al riesgo de esta tabla, esta calculadora de la OMS, que lo divide en 4 grupos de riesgo y en cada uno de los grupos de riesgo las intervenciones que son particulares de cada uno de los grupos de riesgo. Esta es la tabla americana, que obviamente algunos criterios importantes comparten, como el sexo, si eres hombre o eres mujer, la edad, por supuesto, ellos incluyen la raza, ellos incluyen no solamente la presión sistólica, como la tabla de la OMS, también incluyen la presión diastólica, en el colesterol también incluyen HDL, LDL, no solamente el colesterol total, fumador que comparte con el otro, tratamiento de la hipertensión arterial y si está usando o no estatinas y aspirina. Entonces, como ustedes ven, utiliza más criterios, comparte lo más importante, pero añade algunos criterios y de acuerdo a eso también nos estima el riesgo de cada una de las personas. Esta es la tabla europea, que también es una tabla sencilla, toma pocos criterios, la edad, el sexo, si fuma o no fuma, la presión sistólica y el nivel de colesterol total.
Y en base a esto, básicamente, se calcula el riesgo de enfermedad cardiovascular para los próximos 10 años del individuo. Algunas tablas que han caído en desuso, porque muchas cosas en medicina se ponen de moda y pronto se descubre que no había sido tan cierto lo que se pretendía demostrar y se la tienen que eliminar o modificar. Esta tabla tiene más de 10 años, que recuerde que creo que era el 2008 aproximadamente, donde se estaba incluyendo la proteína C reactiva que estaba como que de moda. Entonces se lo incluía como un criterio importante, se decía que podía ser un criterio individual, pero al final no ha demostrado ser así. Sí es importante, sí se lo considero hoy día en otras tablas, pero ya no se le da tanta importancia como en este score de Reynolds, que, como les digo, 2008 estaba como que de moda. Varían, de acuerdo a la calculadora, la expresión inclusive del riesgo cardiovascular. Esta es la clasificación de la OMS, este es el score que es el europeo y este es el americano. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo, hay que especificar qué es lo que hemos utilizado porque los valores van a variar de calculadora a calculadora. Si no tiene un criterio individual de riesgo, si con la calculadora no hemos podido definir claramente, podemos utilizar otros moduladores de riesgo, que no son prohibitivos tampoco y podemos utilizarlo más masivamente de acuerdo a los recursos que tengamos en la población y también cada persona que tenga los recursos. Se utiliza la tomografía para determinar qué cantidad de calcio tienen las arterias coronarias y de acuerdo a eso se determina el riesgo que tiene una persona. Podemos utilizar ecografía de las carótidas, podemos utilizar la obesidad, fíjense que está como un factor modulador, no está nuevamente como un criterio importante, no digo que hay que ser obeso y que es bueno de ninguna manera, pero posiblemente controlar adecuadamente el nivel del colesterol va a ser más importante que controlar la obesidad. Si lo hacemos los dos, pues muchísimo mejor. Estos son los objetivos y esto es lo que deberíamos, como le digo, aunque tenga sus limitaciones de acuerdo al país donde se lo ha realizado, esto es lo que deberíamos tratar de conseguir. Una dieta es lo más importante, o diríamos una cosa muy importante, cada vez, como les digo, más exigentes. Actividad física regular, también han cambiado estos últimos años. Antes eran solamente, no solamente, sino decían mínimo 30 minutos por día, 5 días a la semana, lo cual daba como 150 minutos. Hoy en día ya le han agregado y dice que mejor hagamos nomás todos los días actividad física y además, cuanto más hagas, es mayor el beneficio. No fumar, obviamente, no tener sobrepeso ni obesidad. El nivel de presión arterial en forma general debería ser menos de 140/90 y han debido ver cuando se habla de hipertensión arterial, en algunos grupos de riesgo debería reducirse este umbral y decir que es menor a 130/80. El azúcar menor a 100 miligramos, una creatina menor a 1.2 y posiblemente uno de los criterios más importantes que se utilizan, por eso es que está resaltado, es el nivel del colesterol malo o el colesterol LDL, que en esta guía, como les digo, del 2019 ha cambiado y son mucho más exigentes. Pacientes con muy alto riesgo, por ejemplo, una persona que haya tenido un infarto o que haya tenido una embolia, debe tener un colesterol LDL menor a 55. Si tienen un alto riesgo, menor a 70, moderado riesgo menor
a 100 y si es de bajo riesgo, no mayor a 189. Como límite máximo, entre comillas, debería ser 190, pero la tendencia, como les digo, es también reducir esos criterios. El colesterol HDL, si bien es importante como marcador de riesgo, lamentablemente su intervención tampoco ha demostrado ser muy eficaz y más bien ha traído mayores complicaciones cuando se han utilizado fármacos para aumentar el colesterol HDL o el colesterol bueno que se lo conoce. Lo mismo con los triglicéridos, sí es importante controlar los triglicéridos, pero debemos priorizar el colesterol más que los triglicéridos. Si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no, vamos a continuar con el próximo tema. De todos modos, si mañana ustedes tienen alguna pregunta sobre estos temas, si se les ocurrió revisar, etcétera, pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. Entonces, vamos a continuar con otro tema que es la angina crónica. ¿Qué es lo importante acá resaltar? Desde el nombre, cuando ustedes vean algunos libros, mucho se hablaba de angina crónica estable. Las últimas recomendaciones han sacado el término de estable o están intentando sacar el término de estable porque dicen que da lugar a confusión y que el paciente y el médico se quede muy tranquilo y pierda interés en ese paciente porque, como dice su nombre, es estable y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, hoy en día la tendencia es que llamemos solamente angina crónica. De todos modos, discutir quién tiene razón y quién tiene no me parece prudente ni creo que sea lo más importante. Pero por lo menos yo voy a tratar de utilizar algunos términos que son de uso actual y nos vamos a referir a lo que es la angina crónica. ¿Qué es lo más importante a tomar en angina crónica? Es que en los últimos meses, prácticamente los últimos 2 meses, el patrón de presentación de la angina no ha variado. Si la persona caminaba 1 kilómetro, por decirles una cosa, y le dolía el pecho, pues los últimos meses sigue caminando el kilómetro para que le duela el pecho. Como vamos a ver en la próxima, una angina inestable no es así. Una característica de la angina inestable es que cambia este patrón y en lugar de que le duela caminando 10 cuadras, pues le duele caminando 10 pasos o media cuadra y eso ya es una angina inestable. La angina crónica mantiene su patrón los últimos 2 meses. Es importante en cardiopatía isquémica y en general en todas las enfermedades hacer un muy buen interrogatorio, porque es la clave para llegar a un diagnóstico adecuado. 90% por lo menos de las enfermedades se hacen el diagnóstico mediante la clínica, apoyados obviamente por algún estudio complementario. Pero el solo estudio complementario no es diagnóstico en la mayoría de las enfermedades. Particularmente en la cardiopatía isquémica. Nosotros podemos tener un electrocardiograma completamente normal y el paciente tener angina estable, angina inestable o infarto, inclusive con un electro normal. Entonces, no nos podemos confiar solamente de los estudios complementarios. Es mucho más importante la clínica y apoyarnos en estudios complementarios. Para eso debemos tomar en cuenta características importantes del dolor de pecho debido a isquemia miocárdica, que básicamente es lo que es la angina. Una angina es un dolor, es una molestia provocada por isquemia miocárdica.
no es cualquier dolor. Y clásicamente, una angina típica tiene 3 características importantes. Que el dolor es de tipo isquémico, que ustedes ya han visto en semiología, que es opresivo, retroesternal, irradiado al cuello, la mandíbula, brazo izquierdo sobre todo, espalda, etc. Esas son características de un dolor isquémico, que además, para que sea una angina típica, debe estar desencadenado por esfuerzo físico o estrés emocional y va a ceder con el reposo. Si tiene esos 3 componentes, pues ustedes le ponen el nombre de que la persona sí tiene una angina típica. Si no tiene los 3 componentes y solamente tiene 2, se llama angina atípica. Si no tiene ninguno de estos o solo un hito, podemos decir que no es anginoso, y hay que tener en cuenta que un porcentaje de personas, sobre todo personas que tienen diabetes, enfermedad renal crónica, que tienen algún compromiso de su estado neurológico o que estén tomando algunos medicamentos, puede que no manifiesten dolor en el pecho aunque tengan isquemia miocárdica. A eso se llama equivalentes anginosos. El paciente puede tener solamente disnea sin dolor. Puedes referir fatiga, a veces podemos confundir con manifestaciones digestivas, pero hay, como les digo, el interrogatorio es muy importante porque hay que preguntar si esas molestias vienen con el esfuerzo y se van con el reposo. No podemos llamar angina porque por definición angina es dolor, por eso es que se llama equivalentes anginosos. Aunque el sustrato, la causa es la misma, es isquemia miocárdica, no podemos llamar angina porque no tiene dolor. ¿Cómo se clasifica esta angina crónica? Prácticamente es similar a lo que es la insuficiencia cardíaca, solo que en lugar de decir disnea que se presenta con actividades de tales características, nosotros hablamos de dolor que se presenta con esas características. Y decimos, tiene una angina crónica en estadio funcional 2, 3, 4, etcétera, de acuerdo a la actividad que desencadena la angina. Y es prácticamente, para resumirles, igualito que en la angina, que en la insuficiencia cardíaca y la disnea. Es decir, estadio funcional 1, cuando se presenta la angina con grandes esfuerzos. 2, moderados esfuerzos. 3, pequeños esfuerzos. Y 4, prácticamente en reposo. Cuando nosotros tenemos una persona que refiere características de dolor de pecho de tipo isquémico, es mandatorio realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Mínimamente de 12 derivaciones. Se puede ampliar, pero el electrocardiograma mínimo tiene 12 derivaciones. No se olviden que cada derivación del electrocardiograma es un punto del cual estamos examinando el corazón. Y no podemos con una sola derivación ver todo el corazón. Por eso es que hacemos por lo menos 12 derivaciones, porque con esas 12 derivaciones se intenta dar un vistazo de todo el corazón. Y si es necesario, agregamos otras derivaciones en situaciones particulares. ¿Qué debemos recordar? Una vez más, habitualmente el paciente con angina crónica no llega a la emergencia ni llega al consultorio cuando está con dolor, porque la angina crónica no dura más de 3, 5, 10 minutos y es poco probable que el paciente acuda en ese tiempo a un hospital. Por tanto, habitualmente lo que hacemos es un electrocardiograma cuando el paciente ya no está con dolor. Y en esos casos, por lo menos el 50% de los casos, su electrocardiograma va a ser normal. Si descartamos solamente por un electrocardiograma normal una cardiopatía isquémica, vamos a cometer muchos errores. Podemos tener evidentemente alteración del segmento ST y la onda T,
que pueden hacernos el diagnóstico, a veces podrán significar algún evento anterior, podemos ver secuelas de infarto, podemos ver bloqueos de rama, podemos ver arritmia. En todos estos casos hay que sospechar que el sustrato es una cardiopatía isquémica. Si hacemos un electrocardiograma durante el dolor, sí vamos a tener con mayor probabilidad alteraciones del electrocardiograma. Básicamente lo que vamos a ver es una depresión del segmento ST. Y que además, de acuerdo al número de derivaciones que estén comprometidas, podemos tener una idea de cuán grande es la zona que está sin una adecuada irrigación. Por tanto, en la angina crónica será muy importante tratar de registrar el electrocardiograma durante el dolor o, como vamos a ver después, hacer alguna prueba que intente reproducir la isquemia y nosotros poder utilizar algún método que nos demuestre que el corazón sí está isquémico. ¿Qué hacemos si tenemos una persona que tiene una angina crónica? Vamos a hacer un tratamiento escalonado, tratamiento farmacológico en todas las personas que tengan cardiopatía isquémica demostrada o inclusive sospechada hasta no descartar, hacemos ya un tratamiento farmacológico. En casos seleccionados, hacemos una revascularización, es decir, tratamos de devolverle la irrigación, ya sea en forma percutánea, una angioplastía, que es lo que más frecuentemente hacemos, o en algunos casos una cirugía. Y es importante, y una cosa que tampoco la tenemos en nuestro medio muy establecida, es un programa de rehabilitación para que esa persona se adapte nuevamente a todas las actividades de su actividad cotidiana. El tratamiento farmacológico de la angina crónica lo vamos a dividir en dos momentos. Uno es el episodio que el paciente tiene el dolor, ese es el episodio agudo, y otro es el tratamiento para tratar de que no tenga infarto. Ese es el tratamiento antiisquémico a largo plazo. En agudo, ¿qué hacemos? Ya hemos visto, si este dolor, esta isquemia, se está produciendo solamente por la actividad física, pues es importante el reposo. Recordarles que en la fisiopatología, la persona con angina crónica no tiene oclusión de ninguna arteria. Lo que tiene es una disminución del lumen de la luz de la arteria, que en reposo la cantidad de sangre que pasa por ahí es suficiente para nutrir el miocardio. Pero cuando ya hace una actividad física, el miocardio requiere mayor nutriente, requiere mayor irrigación, y al haber esta estrechez no puede llegar mayor cantidad de sangre, y es ahí donde se produce la isquemia con todas sus manifestaciones. Pero pasado esta exigencia, pues la irrigación es completamente normal, y es por eso que la persona no tiene dolor, su electrocardiograma es normal, y hagamos ecografía, etcétera, las pruebas van a ser probablemente todas normales. Pero si reproducimos la isquemia, vamos a detectar no solamente el dolor, sino alteraciones en el electro y en la función que vamos a ver en la ecocardiografía, que aparece mucho más antes que el dolor o que las alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué damos además de recomendar al paciente que haga reposo? Nitratos. ¿Cuánto? A la brevedad. Si la persona ya sabe más o menos en qué momento le va a venir una angina, es que se tome la medicación antes de que tenga este evento. No debemos utilizar más de 2 o 3 comprimidos con la forma que quieran administrar o la que tengamos de administrar nitratos, porque si ya ha pasado la persona más de 10 minutos, ya no es una angina crónica, se convierte en una angina inestable y el tratamiento es completamente diferente. En el episodio agudo lo único que hacemos es eliminar la molestia que está teniendo y punto. Pero
después hay que hacer un tratamiento para que no tenga infarto. Estamos asumiendo que la persona sí tiene enfermedad coronaria, no es que no tenga enfermedad, sí tiene placas que están obstruyendo en forma significativa, pero no total, su arteria. Que si se forma un coágulo sobre esa placa, va a terminar ocluyendo completamente la arteria y sí va a tener un infarto, sea con ST o sin ST. Entonces, estas personas deben recibir un antiagregante plaquetario, aspirina, clopidogrel u otro antiagregante plaquetario, porque sí va a disminuir la probabilidad de que tenga infarto. En estas personas que tienen angina, sí es obligatorio, mandatorio, utilizar antiagregante plaquetario como prevención de infarto. En una persona, ya hemos dicho, que no tenga enfermedad solamente porque tenga factores de riesgo, hoy día no está recomendado. Del 2016 ha cambiado esa recomendación. Antes utilizábamos personas diabéticas, hipertensas, utilizábamos con la idea de que prevenga el infarto, pero hoy en día se ha demostrado que no es así y es mejor no utilizar, excepto que ya tengamos evidencia de enfermedad aterosclerótica. Esta persona, aunque no esté infartada, ya tiene enfermedad y sí debemos utilizar antiagregantes plaquetarios. Una vez más, debemos reducir el trabajo del corazón. Si la actividad física, que aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad, está desencadenando la isquemia, pues utilizamos medicamentos para evitar que el corazón lata muy rápido, lata muy fuerte, y los mejores son los beta bloqueadores. No hay que asustarse de frecuencias bajas. 50, 60 está bien para cualquier persona, más para una persona que tiene cardiopatía isquémica. Obviamente, si tiene 30, 40 y es sintomático, no vamos a permitir esa frecuencia cardíaca, pero entre 50 y 60 la persona está perfectamente bien. Si a esta persona que nosotros estamos medicando con betabloqueadores le mandamos a hacer un ejercicio, no debería subir su frecuencia cardíaca más allá de 110. Esa persona se considera que está con dosis adecuadas de betabloqueadores, porque si le hacemos hacer ejercicio y llega a 150, no está bien betabloqueado. Debemos aumentar la dosis o combinar con otros medicamentos como los antagonistas cálcicos, por ejemplo. Las estatinas, otro grupo de fármacos que sí o sí deben utilizarse en estos pacientes. Una vez más, el objetivo ha cambiado en los últimos años y su LDL debe estar menor a 55. Las guías son muy enfáticas. Toda persona con cardiopatía isquémica o con enfermedad arteriosclerótica demostrada debe recibir estatinas independientemente de su valor basal. Aunque esté en rango normal, debemos utilizar. Debemos bajar de lo que tiene por lo menos el 50% o llegar a menos de 55 miligramos de colesterol LDL. Esa es la recomendación hoy en día, porque si esta persona, pese a que tenía un colesterol LDL normal, ha hecho una angina o un infarto, quiere decir que para esa persona ese valor todavía es alto. Por eso es que las guías dicen que bajémosle de lo que tiene por lo menos el 50%. En algunos casos que tienen disfunción ventricular, sobre todo se utilizan inhibidores de la ECA. Una temporada se tendió a utilizar, aunque no exista disfunción ventricular, pero no se ha podido demostrar tampoco que sea tan útil. Antagonistas cálcicos utilizamos para bajar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, sobre todo en personas que no podemos utilizar un betabloqueador. Por ejemplo, personas que tengan un asma activo y esté contraindicado utilizar un betabloqueador, recurrimos a los antagonistas cálcicos, que no sean nifedipino, porque el nifedipino aumenta la frecuencia cardíaca y eso no es recomendable, excepto que el paciente ya esté betabloqueado y, por ejemplo, no podamos controlarle su presión arterial y tengamos que combinar fármacos. Pero sin un betabloqueo, utilizar solo nifedipino, hoy en día no está bien visto porque va a aumentar la frecuencia cardíaca y eso puede desencadenar isquemia. Los nitratos a largo plazo prácticamente no sirven, no han bajado la mortalidad, así que no deberíamos utilizar a largo plazo. ¿Qué hacemos con estas personas para evaluar y seleccionar qué tipo de tratamiento le vamos a hacer, además del tratamiento farmacológico? Pues hacemos algunas pruebas para provocar isquemia
y valorar la severidad de esa isquemia. De acuerdo a eso, utilizamos pruebas más invasivas hasta terminar en muchos casos en una cirugía. Entonces, a esta persona la tratamos y una vez que esté tratado, le hacemos una prueba de esfuerzo, tratando, como les digo, de provocar isquemia y ver esa isquemia qué le produce a esa persona. Cuando hacemos esfuerzo, vamos a controlar electrocardiograma, que es lo básico, mandar a hacer el electrocardiograma y solamente con prueba de esfuerzo y solamente controlar el electro, es lo básico, muy útil, pero tiene falsos positivos y falsos negativos y tiene limitaciones. Si la persona ya tiene un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, y tiene alteraciones del segmento ST por el bloqueo de rama izquierda, no podemos hacer una prueba de esfuerzo y controlar solamente el electro, porque no vamos a poder interpretar las alteraciones producidas por isquemia. En ese caso utilizaremos otras pruebas que no sean solamente en base al electrocardiograma. Y uno de los más útiles es la ecocardiografía. Con la ecocardiografía vemos la contractilidad del corazón. Cuando una persona tiene isquemia, lo primero que se altera es el funcionamiento, es la contractilidad. Después el electrocardiograma y después recién tiene dolor. Si esa persona, por ejemplo, tenía su bloqueo de rama izquierda, le hacemos cualquier prueba de esfuerzo, sea con medicamentos, o sea en la bicicleta, y le hacemos ecocardiografía, ya no es limitante que tenga el bloqueo de rama izquierda o que tenga hipertrofia, o esté tomando digoxina o cualquier otra cosa que altere el electro. Para la eco ya no es una limitante. Sí podemos detectar isquemia viendo que hay alguna alteración de la contractilidad en algún territorio. Entonces, ¿en quiénes utilizamos una ecocardiografía con esfuerzo? Básicamente en personas que tengan alteraciones del segmento ST y no nos puede ser muy fiable solamente hacer una ergometría con electrocardiograma. En las mujeres dicen que los falsos positivos son todavía mayores y cuando sospechamos clínicamente, muchas guías dicen que mejor vayamos directamente a una ecocardiografía con estrés y no solamente veamos el electrocardiograma, sobre todo en mujeres. Obviamente, como les digo, estas recomendaciones varían de guía a guía y también de la disponibilidad en los hospitales y de la capacidad económica que tengan las personas, porque varía, la ecocardio es más cara que un electro, obviamente, aunque es, en mi concepto, todavía muy accesible. En muchos lugares, acá en Cochabamba no tenemos un lugar, teníamos hace años, pero no tenemos un lugar que se haga gamografía cardíaca, que el concepto es básicamente lo mismo, es provocar deficiencia en la irrigación con fármacos o con esfuerzo, y en este caso, en lugar de ver la contractilidad como la ecocardiografía o ver el electrocardiograma con una prueba de esfuerzo tradicional, pues vemos la perfusión con marcadores que se administran en el paciente en reposo y después del esfuerzo. Muy útil, pero que en la mayoría de los casos está siendo reemplazadas, si quieren llamarlo así, por la ecocardiografía, que es mucho más accesible y reproducible. Finalmente, no hay nada mejor para ver las arterias que un cateterismo, entrar directamente en la arteria coronaria, inyectarle contraste y pintar y ver cómo está. No es recomendable hacer en todos los casos, evidentemente, porque tiene costo y tiene riesgos, pero en casos seleccionados sí deberíamos utilizar. ¿En quiénes utilizamos? Sobre todo en personas de alto riesgo. Si hacemos una prueba de esfuerzo, cualquiera de ellas, y vemos que hay mucho territorio que esté comprometido, la persona hace falla cardíaca durante el esfuerzo, hay muchas derivaciones que están comprometidas, el grado de depresión es muy importante, hace arritmia ventricular, todos ellos se consideran de alto riesgo y en ellos sí hacemos una coronariografía para definir exactamente cómo está la anatomía coronaria y de acuerdo a eso hacer la terapia de reperfusión que vamos a ver en la próxima clase, ya sea una angioplastía o sea una cirugía. Felizmente la tecnología va avanzando
y muchas técnicas invasivas van siendo reemplazadas por técnicas no invasivas. Esta es una coronografía realizada por tomografía que nos dibuja cómo están las arterias coronarias, hoy en día aceptada, útil, sobre todo para descartar enfermedad coronaria. En personas que no sean de muy alto riesgo, en los cuales no creemos que sea enfermedad coronaria, pero tampoco la podemos descartar, le hacemos unas pruebas y no estamos seguros, pero queremos tener mayor precisión, podemos hacer una tomografía en lugar de hacer una angiografía invasiva. Si es normal, nos descarta la enfermedad coronaria. Pero si tiene alteraciones, de todos modos debemos recurrir a la angiografía, porque la tomografía no nos permite ver con mucha precisión el porcentaje de estrechez ni seleccionar el tipo de tratamiento. Y muchas veces está tan calcificado que eso distorsiona la imagen. Entonces, cada estudio que utilicemos va a depender de las características particulares del paciente. Vamos a quedar acá el día de hoy. Mañana vamos a ver lo que es la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST para tratar de dar continuidad a estos temas de cardiopatía isquémica. Si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos. Si no, como les digo, mañana o en cualquier momento pueden hacer las preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar acá y mañana continuamos. Está bien, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.